Bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a revisar qué son, dentro de los conceptos básicos de esta introducción a X-Ray, vamos a revisar requerimientos y cobertura, al menos en una primera mirada. ¿Qué entendemos por requerimiento? En Jira, junto con X-Ray, un requerimiento se va a referir a una especificación o una necesidad que el software debe cumplir. Por ejemplo, crear un formulario, que un formulario tenga X validación, que un botón funcione de una forma, que un flujo puede ser incluso de solicitud, por ejemplo, tarjeta de crédito cumpla con ciertos requisitos, etc. Estos requerimientos son elementos claves que van a guiar el desarrollo de software, obviamente, ¿cierto? El desarrollo se guía en base a requerimientos que se especifican dentro, en este caso de Jira, estamos hablando de Jira, dentro de las tarjetas de Jira, ya sea con historias de usuario, tareas, subtareas, épicas, etc. Y esas también no solamente guían el desarrollo, por consiguiente también guían las pruebas de software. En base a esa información de estos requerimientos, nosotros sabemos qué vamos a desarrollar y también sabemos qué vamos y qué necesitamos probar, ¿cierto? Estos requerimientos pueden tener diferentes formas dependiendo del contexto del proyecto en general. Por ejemplo, lo que les comentaba, historias de usuario que van a ser descripciones breves de funcionalidades desde la perspectiva de un usuario final. Se esperaría que fuesen así, ¿cierto? Épicas se consideran grandes partes o cuerpos de trabajo que pueden dividirse en múltiples historias de usuario. Para hacer la diferencia, tenemos como un ejemplo que vamos a construir un flujo de solicitud, por ejemplo, de tarjeta de crédito. Ese sería una épica, es un camino largo, ¿cierto? Que implica un flujo de muchos pasos. Y esa épica se puede dividir en historias de usuario, por ejemplo, para crear el front, para crear todo lo que corresponde a las funcionalidades, tareas para trabajar en base de datos, o las mismas historias de usuario se pueden usar para eso, tareas para APIs, etc. Cuando hablamos de requerimientos funcionales, vamos a hablar de detalles específicos de la funcionalidad que el sistema debe ofrecer. Por ejemplo, que los campos sean responsivos, que aparezcan mensajes en caso de que el usuario ingrese mal un dato, todo aquello que va a permitir que esta funcionalidad opere correctamente o trabaje según lo esperado desde el punto de vista del usuario que lo va a utilizar, del que lo va a hacer funcionar, ¿vale? Hay dos miradas en esto, porque esto toca temas un poco metodológicos que van mucho más allá de X-Ray, pero hay básicamente dos grandes miradas, esta que les comenté ahora, y la otra mirada es que lo funcional corresponde a todo el funcionamiento, ya sea externo o interno del sistema. Ahí depende de cómo se trabaje la cultura de la organización donde ustedes trabajen, ¿cierto? Qué consideren funcional y qué no. Generalmente la primera versión, esta versión de que lo funcional corresponde a lo gráfico casi, a lo que se ve y lo que interactúa con el cliente, con el usuario, ¿vale? Pero también hay una mirada un poco más profunda en el que lo funcional puede ser incluso una llamada a una base de datos, porque parte y suple la función que posteriormente va a ocupar el usuario. Cuando el usuario envía un formulario y este formulario hace un registro, por ejemplo, el registro es una consecuencia de la acción del usuario, por lo tanto es una consecuencia de lo funcional, ¿vale? Ahí debate. Y finalmente, requerimientos no funcionales, criterios relacionados, como les comentaba, con el rendimiento, la seguridad, la usabilidad, etc. Entonces, vamos a centrarnos ahora un poco más en X-Ray. La trazabilidad, trabajar con estos requerimientos va a permitir a X-Ray proveer, por ejemplo, trazabilidad. Los requerimientos en X-Ray se van a vincular con casos de prueba, los tests, ¿vale? Para asegurar que cada requerimiento esté cubierto por al menos una prueba. Esto es lo que vamos a conocer como trazabilidad y cobertura, o en reducidas palabras solamente cobertura. Pero esto nos va a permitir llevar esa trazabilidad de cobertura de un requerimiento y va a ser crucial para garantizar que el producto final cumple con la expectativa comercial o la expectativa técnica definida. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un requerimiento que es modificar un botón, por ejemplo, para que cumpla cierta funcionalidad, esa tarjeta, por ejemplo, esa historia de usuario, nosotros vamos a asociarla a los tests de X-Ray, a tareas de test,
Y esas tareas de test en un marco metodológico lo que están haciendo no es solamente hacer pruebas, ¿cierto? En el fondo las pruebas sí existen, ¿cierto? Pero lo que están haciendo es asegurar, con esas pruebas tú aseguras que la funcionalidad que está cubierta o el requerimiento que se está implementando ahí cumple con las expectativas definidas. Eso es importante aclararlo. Esto es un poco más metodológico que técnico, pero es parte del lenguaje que vamos a utilizar en todo el curso. Reporte y análisis. X-Ray va a permitir generar reportes que muestren la cobertura de pruebas respecto a los requerimientos, ayudando a identificar los requerimientos que han sido probados y cuáles aún necesitan pruebas adicionales. Cuando nosotros hacemos el paso anterior, que es añadir test a un requerimiento, a una historia de usuario, por ejemplo, le estamos brindando cobertura. X-Ray te va a proveer de algunos reportes, algunos gráficos que nos van a indicar dentro, por ejemplo, de una sprint o de una épica o de un filtro cualquiera, cuáles de esos requerimientos tienen cobertura y cuáles no. Ese es un porcentaje de cobertura de pruebas, ¿vale? Pero es importante mencionar que este porcentaje de cobertura de pruebas hace referencia a cuáles issues o cuáles requerimientos de Jira tienen un test asociado, ¿vale? Acá hay otro tecnicismo. La cobertura de pruebas en un contexto de, por ejemplo, del ISTQB o de pruebas manuales, tiene otro enfoque. Tiene un enfoque de cuántos casos de prueba, casuísticas de prueba de las posibles de una historia de usuario, por ejemplo, yo estoy cubriendo, ¿vale? Eso no es esto. Esto en este lenguaje, en X-Ray y en Jira, cuando hablamos de cobertura de pruebas, y es importante recalcarlo, hablamos de cuántas historias de usuario o issues o requerimientos cualquiera tienen asociados al menos un test, ¿vale? Es decir, si yo tengo 10 historias y tengo 5 con al menos un test, tengo un 50% de cobertura de ese pool de requerimientos, ¿ok? Si tengo todas con un test, tendré el 100% de cobertura, ¿vale? La cobertura de X-Ray habla de cuántas issues entonces tenemos con cobertura de pruebas, independiente del número de pruebas, ¿vale? Esos porcentajes de casuísticas de pruebas o de casos cubiertos dentro de una historia no las vemos directamente con X-Ray. Y finalmente nos permite trabajar con este link entre requerimientos y casos de prueba, nos permite gestionar los requerimientos junto con las pruebas en Jira y X-Ray, obviamente, asegurando que el proceso de desarrollo esté alineado con las expectativas del cliente y del negocio, y que cualquier cambio en los requerimientos se refleje en las pruebas asociadas. ¿A qué vamos con esto? Al vincular test a los requerimientos en Jira, nosotros estamos, como ya comentamos, asegurando que esos tests cumplan ciertas funcionalidades. Se espera que, por ejemplo, si trabajamos con criterios de aceptación, que al menos tengamos una prueba por cada criterio, en lo mínimo. Depende un poco de la cultura de cada lado, de cada lugar de trabajo. Pero eso es lo que se esperaría, ¿cierto? Al menos para cubrir los criterios básicos. Entonces, en base a la visualización de estos tests añadidos a este requerimiento, nosotros podemos reflejar, y no solamente nosotros, sino el área de desarrollo, el área de gestión, incluso el cliente, un stakeholder, puede ver fácilmente los tests asociados a ese requerimiento, el estado de los tests y si pasaron o no pasaron, cuál fue la naturaleza de estos. Y si el requerimiento cambia en algún futuro con alguna versión, nosotros podemos volver a versionar nuestro set de pruebas, añadir los que falten y volver a ejecutar. En resumen, entonces, un requerimiento, y aquí vamos a empezar a utilizar palabras ya de la herramienta como tal, que vamos a ver posteriormente directamente en Jira. En X-Ray, entonces, un requerimiento es considerado covered, que esto es con cobertura, cuando tiene al menos un test asociado a él, ¿vale? Desde 1 para arriba está con cobertura. Uncovered, cuando está sin cobertura y no tiene un test asociado a él. A su vez, un requerimiento con cobertura, por ejemplo, una historia de usuario que tenga test dentro, puede tener diferentes estados de esos tests, ¿ok? Puede tener un estado final OK, es decir, todos los tests asociados al requerimiento tienen un estado passed, o sea, un estado OK,
recordemos, y esto lo vamos a ver también en detalle, así que esta es una primera aproximación, que todos los tests tienen un estado que puede ser passed, file, to do, ¿cierto? Entonces, cuando todos los tests asociados, estos todos, asociados a la historia están passed, o sea, están ok, el requerimiento a nivel de cobertura va a estar ok, es decir, toda la historia o la tarea se considera que está ok a nivel de pruebas. File o no ok, cuando existe al menos un test file dentro del requerimiento en el que está inserto. ¿Qué quiere decir? Si tenemos en un requerimiento o en una historia de usuario tenemos 5 tests, 4 están ok y uno está fail o knock, que es otro nombre para el fail, se va a considerar que ese requerimiento completo está fail, ¿ok? Un requerimiento solo va a estar ok o va a estar ok a nivel de pruebas cuando todos sus tests internos estén en estado ok, ¿vale? Mientras exista uno en un estado diferente, ese requerimiento no va a estar ok. Y finalmente to do cuando el test asociado al requerimiento está pendiente de ejecución. Cuando podemos tener test recién añadidos en una historia, vamos a verlos en este estado, ¿cierto? En el to do. Y con eso finalizamos esta sesión de introductoria todavía, así que vamos avanzando. En la siguiente clase vamos a crear una cuenta en Jira ya para comenzar a ver todo esto directamente en la herramienta, así que nos vemos por allá.